Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema de técnicas de propagación in vitro por mi equipo, que está conformado por Patricia Martínez Aguilar, Dayana Cruz Vázquez, Ariana Arizaga Raya y su servidora Erika Noeli Gaonavilla. Les voy a hablar de las técnicas de cultivo. Una de estas técnicas es el cultivo de meristemos. La técnica del cultivo de meristemos consiste en la disección e incubación del meristemo apical de una planta en condiciones de asepsia. Como podemos ver en esta imagen, el meristemo apical es el que se encuentra en la parte superior y este es el que es utilizado únicamente para esta técnica. La técnica más que nada es para lograr una planta libre de patógenos, y lo primero consiste en la identificación de la planta, si es que tiene alguno, bajo varias condiciones y varios estudios, para así lograr identificar al patógeno y retirarlo de él. Para la detección se necesitan técnicas fiables para que, una vez aplicado el tratamiento de saneamiento, podamos obtener las pruebas y que sean verídicas, ya sea mediante métodos inmunológicos, injertos sobre otras especies marcadas, o microscopia electrónica. Así se verifica la total eliminación de ese agente patógeno, pero se tiene que tener cuidado porque no siempre se obtienen los resultados al 100%. Para la realización de esta técnica se tiene que tener algunas consideraciones generales, ya que el proceso, como anteriormente había comentado, no ofrece total seguridad. Por eso la importancia de las técnicas de diagnóstico. Y aquí tenemos una imagen donde más o menos nos va diciendo cómo es que se va haciendo la técnica. De la planta madre que se va a obtener el meristemo con la yema apical, se introduce un cultivo de meristemo, se hace la transferencia a un medio de composición diferente y en esta se forman los órganos y ya obtenemos la planta hija. Deben de saber que el cultivo de meristemos es una posible herramienta para el saneamiento de plantas infectadas o que contienen algunos virus o patógenos que hacen que su variación sea diferente. Otra de las técnicas de cultivo es el cultivo de yemas. Esta técnica de multiplicación vegetativa in vitro se hace a partir de las yemas axilares y apicales. Se refiere a una rápida estimulación en el desarrollo de estos brotes y a través de reguladores de crecimiento se van regulando. Son a partir de las yemas ya preexistentes y representan la generación in vitro del crecimiento natural de dichos meristemos. Y como vemos aquí en la imagen, se toman estos y ya como tienen la carga in vitro, es la multiplicación masiva del material vegetal genéticamente igual a la planta madre y libre de enfermedades. Uno de los ejemplos de una planta que fue propagada in vitro fue la del café, ya que estaba atravesando por una crisis debido a un hongo. Entonces, el procedimiento que utilizaron fue la de los meristemas plagiotrópicos. Y aquí podemos ver el procedimiento, que es básicamente al que ya habíamos explicado. La multiplicación se llevó a cabo de plantas establecidas a partir de meristemas y se utilizó este método. Entonces, gracias a esto se pudo multiplicar y ya se hicieron resistentes al hongo y a otras infestaciones. Entonces, la planta hija quedó libre de cualquier patógeno. Alguna planta que fue propagada in vitro sería la del maíz. Esta se hizo a partir de embriones del maíz y se utilizó la técnica que anteriormente ya habíamos explicado. Las aplicaciones de la propagación in vitro son muchas, pero algunas de estas es la propagación masiva de plantas, la clonación de individuos con características deseables, la obtención de plantas libres de virus, producción de semillas sintéticas, también para la conservación del germoplasma, obtención de metabolitos secundarios, producción de nuevos híbridos, mejoración genética de plantas, germinación de semillas, producción de haploides y estudios fisiológicos diversos para estos temas. Hola, ¿qué tal, maestra? Mi nombre es Dayana Cruz Vázquez, una de las integrantes de este equipo. Vengo aquí yo les voy a hablar acerca de las hormonas para el cultivo de tejidos vegetales. Principalmente una hormona vegetal es una sustancia que es producida por células vegetales, que son estas ubicadas mayormente en lo que son las hojas de la planta, ya que estas actúan junto con otras células como mensajeras químicas. Estas hormonas nos ayudan a regular los fenómenos fisiológicos de las plantas. Voy a hablar
acerca de 3 hormonas. Una de ellas son, como se puede ver aquí, son las auxinas. Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales que actúan como reguladoras del crecimiento y el desarrollo de las plantas. Esta hormona actúa como reguladora del crecimiento y desarrollo de las plantas. Su función es la división y la elongación celular. A ver, dice, esencialmente, las auxinas estimulan la división y elongación celular, como se los mencionaba hace ratito, y en consecuencia el crecimiento de los tejidos. De hecho, estas fitohormonas intervienen en diversos procesos del desarrollo vegetal, interactuando muchas veces con otras hormonas. Como pueden ver, pues las auxinas cuentan con algunos efectos. Aquí tengo escritos varios, pero les voy a mencionar unos 3. Uno de ellos es, inducen la elongación celular por medio del aumento de la plasticidad de la pared celular. Otra sería, restringen el crecimiento de la raíz principal o pivotante, estimulando la formación de las raíces secundarias y adventicias, y promueven la diferenciación vascular. Estos son algunos de los efectos que son causantes de esta hormona, de la hormona auxina. Bueno, también hablando sobre los beneficios de esta hormona, pues se trata de una hormona vegetal, ya que esta ayuda al crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y aquí dice que entre sus beneficios también encontramos su contribución a la regulación de los tropismos o la abscisión de órganos, provocando una mayor tardía en la caída de flores, hojas y frutos jóvenes. Entonces lo que quiere decir que uno de los principales beneficios que tiene esta hormona, pues como aquí dice, es que su flor tarde mucho más en caerse, en que las hojas tarden en secarse y en caerse. Igual si esta planta pues es productora de un fruto, pues gracias a esta hormona pues va a ayudar a que su fruto pues tarde más también en caer el fruto y pues perdure más en la planta. Otra de las hormonas que les voy a estar platicando un poco va a ser acerca de las giberelinas. Estas son otras hormonas vegetales. Estas pues fungen como reguladores esenciales del desarrollo de las plantas y abarcan todos los semblantes de lo que se refiere a la vida de las plantas. Estas pues tienen pues como todas funciones. Una de las funciones que tiene esta hormona es la interrupción del periodo de lactancia de las semillas y también la inducción del desarrollo de yemas. También, como dice aquí, el crecimiento del tallo, partenocarpía, expansión foliar, elongación de la raíz, floración y liberación de enzimas. Miren, se los acerco un poquito para que alcancen a ver un poquito más mi diapositiva. Aquí en este dice, las giberelinas están implicadas en la elongación del tallo. Se cree que las auxinas estimulan el crecimiento celular al activar las proteínas expansivas que actúan como enzimas que aflojan las paredes. Las giberelinas podrían facilitar el movimiento de las expansivas para que se sitúen en la posición correcta en la pared celular. Además, aumentan la concentración celular de auxina, lo que podría explicar su increíble efecto en la elongación celular. Pues sabemos que las hormonas son muy necesarias porque sabemos que a veces las plantas que podemos nosotros a veces plantar y esa planta pues realmente no crece, no da hojas, no da flor. Ya cuando están grandes a lo mejor tardan en dar fruto o cosas así. Realmente pues para eso son las hormonas, para ayudar al crecimiento y al desarrollo de una planta. Pero estas hormonas pues tienen sus efectos y comenzamos con las giberelinas. Uno de sus efectos que tiene esta hormona
Es que inducen la germinación en semillas en condiciones de dormancia. Están involucradas en la movilización de reservas en granos de cereales. En especial inducen la síntesis de amilasas y proteasas. Este proceso tiene gran utilidad en la manufactura de cerveza. Promueven el desarrollo de muchos frutos, inducen pertenocarpía y tienen una aplicación especial en la producción de uvas sin semilla. Como pueden ver, toda hormona va a ser, pues se podría decir que para beneficio de la planta, para que esta hormona ayude para que crezca, para que dé hojas, para que dé pues realmente la flor o también dé el fruto, ya que esta pues a veces sola no puede y pues aparte de que no pueda, pues ya sea que su desarrollo sea muy lento. Realmente las hormonas son más usadas como en los cultivos grandes. Hablando de las citocinas, son un grupo de hormonas vegetales, como las anteriores que les hablé, son unas fitohormonas que promueven la división y la diferenciación celular. Pero hasta ahora no se sabía que también regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Pues si se pueden dar cuenta, de las tres que les he hablado es lo que hacen, pues regulan, hacen que se desarrollen, hacen que crezcan estas plantas. Dice que su origen se pueden distinguir dos tipos de citocinas, aquellas naturales generadas por las plantas y otras artificiales, sintetizadas por el hombre, pues que son las más comunes, que vas a un centro, a un centro comercial y las puedes comprar ahí, que son pues las que te vienen para que tú les eches a tus plantitas y estas puedan crecer. Todas las citocinas naturales se generan a partir de DMAPP y su síntesis acontece principalmente en la raíz, aunque también en el meristemo apical y en semillas inmaduras. ¿Okay? Todas tienen pues sus efectos son los que pues es lo que hacen, se podría decir. Entonces uno de los efectos de las citocinas dice que regulan el ciclo celular estimulando la división celular. Se han encontrado en órganos con tejidos que se dividen de forma activa, semillas, frutos y raíces. Uno de sus efectos pues tiene varios, como todas las hormonas pues tienen varios efectos. Uno de ellos puede ser que es en combinación con la auxina, regula la morfogénesis, formación de tejidos en cultivos de tejidos. Retrasan la senescencia, envejecimiento de las hojas al retrasar la inactivación del ADN, permitiendo la síntesis de clorofila. Pues realmente son como idénticas. Continuando con nuestros temas, hoy les voy a hablar sobre las modalidades del cultivo in vitro, morfogénesis directa e indirecta. Primeramente, la morfogénesis es el proceso por el cual un grupo de embriones determinan el desarrollo de los órganos, tejidos o células. Realmente me voy a especificar en la directa y en la indirecta. Encontré esta imagen que habla sobre la morfogénesis in vitro. Dice la organogénesis directa, cuando los órganos se originan directamente del explanto en ausencia de proliferancia de callo. Y la organogénesis indirecta, que es la formación de órganos in vitro a partir de un explante con formación previa de callo. Acá podemos ver la morfogénesis directa, que es cuando los órganos o embriones se originan directamente del explante en ausencia de proliferación de callo, masa celular sin diferenciación aparente, producida originariamente como un tejido en respuesta a una lesión, pero mantenida en un medio nutritivo artificial. Y la morfogénesis indirecta, en la que la formación de callo es previa al desarrollo de estructuras organizadas, de manera que una fase de proliferación de células diferenciadas y teóricamente idénticas,
unas de otras, da lugar a otra con células altamente diferenciadas y especializadas tanto morfológica como fisiológicamente. Y por último, pero menos importante, les voy a hablar acerca de las ventajas del cultivo de meristemos. Aquí dice que en la tecnología conducente a la regeneración de plantas in vitro, el cultivo de meristemos es una metodología ampliamente utilizada con el objeto de eliminar una serie de patógenos presentes en las plantas madres. Los meristemos de plantas en activo crecimiento pueden estar libres de patógenos en forma temporal. Al ser aislados y cultivados, es posible inducir a partir de ellos la formación de raíces y plantas libres de tales enfermedades. Existen varias ventajas del cultivo de meristemos. Unas de ellas son que los meristemos son genéticamente estables y resultan el tejido idóneo para la iniciación de programas de propagación in vitro. El cultivo de meristemos permite eliminar la contaminación de algunos virus por escape, puesto que los tejidos meristemáticos se mantienen sanos aun cuando el resto de las células están infestadas. Otra ventaja es que este método resulta efectivo para el control de bacterias y hongos contaminantes y patógenos. Entonces podemos ver que existen muchas ventajas acerca del cultivo de meristemos. Entonces pues yo con esto doy finalizada mi parte de esta exposición. Mi nombre es Ariana Arizaga Raya y voy a explicar qué es un cultivo in vitro. Los medios de cultivo se definen principalmente por sus cualidades químicas, es decir, su composición. También deben definirse por sus cualidades físicas tales como estado, salinidad, entre otras. Estos compuestos se denominan reguladores de crecimiento y se emplean en los medios de cultivo para conseguir la micropropagación de una planta. La mayoría de los medios que se utilizan tienen el nombre dado por quien los formuló. Otros surgen de modificaciones sobre los medios genéricos, que son los más conocidos. Tipos de medios de cultivo. Este medio se desarrolló por Knudson 1946. Es el medio más aceptado para el cultivo in vitro de especies de orquídeas. El medio MS Murashig y Skog de 1962. Este medio MS es apto para la mayoría de las especies, por lo que es de amplia utilización, excepto para las más sensibles a la salinidad, ya que se caracteriza por tener una elevada concentración salina. El medio White 1963. Con este medio, en los tejidos y células de otras plantas se obtiene un mejor crecimiento en un medio de alta salinidad. El medio B5 de Gambor 1970 y 1976. Este medio ha sido ampliamente utilizado en el mundo para el cultivo de plantas in vitro de diferentes líneas celulares, callos y tejidos de diferentes especies. El WPM de Lloyd y McComb 1980. Este medio es utilizado para el cultivo de plantas leñosas que presentan toxicidad y altas concentraciones de sales. El KM8P de Coy y Mikhailuk 1982 es un medio de cultivo para los protoplastos. Coy y Mikhailuk abordaban la dificultad de lograr la viabilidad de los protoplastos cultivados in vitro, hasta entonces muy limitada desde el punto de vista de la optimización del medio, y formularon varios. El más exitoso fue el KM8. Significa cultivar plantas dentro de un frasco de vidrio en un ambiente artificial. Es decir, el cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta a la que se le denominará explanto,
por ejemplo una hoja o segmento de ella, segmento de tallo, meristema, embrión, nudo, semilla, entre otras, y colocarla en un medio nutritivo estéril, es decir, gelificado o semisólido, donde se regeneran una o muchas plantas. Las células vegetales totipotentes y su diferenciación celular. Las células totipotentes son células con capacidad de crear un organismo completo y funcional. El cigoto, o es decir, célula resultante de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y las células que derivan de las primeras divisiones de este, actualmente se consideran las únicas células totipotentes. Las células totipotentes vegetales, también conocidas como células madres vegetales, estas células poseen unas excelentes propiedades regenerativas, ya que a partir de una sola de ellas se puede reconstruir una planta entera. Todas las plantas contienen células madre que se encuentran en partes específicas de cada una, es decir, el tejido meristemático, y son responsables del crecimiento vegetal. Además, son reservas casi inextinguibles de células no diferenciadas, capaces de autosustentarse y convertirse en precursoras de células especializadas. La diferenciación celular es el proceso involucrado en la transformación de una célula a una planta, en este caso. Es decir, que la célula o la diferenciación celular también es el proceso por el cual las células cambian de un tipo de célula a otra, generalmente uno más especializado. Para este proceso, la célula atraviesa un proceso de morfogénesis donde hay modificaciones en su expresión génica, para así adquirir la morfología, las funciones de un tipo celular específico y diferente al resto de los tipos celulares del organismo, en la que se indican los principales sucesos ocurridos durante la evolución de las técnicas de cultivo de células vegetales. En la diferenciación celular, la embriogénesis tiene lugar dentro del saco embrionario del óvulo en espermafitas. Es el proceso que inicia el desarrollo de la planta. Comienza normalmente con la fecundación de la célula del huevo, del saco embrionario con una célula espermática del polen, para formar un cigoto, como se muestra en la imagen. En las angiospermas tiene lugar una doble fecundación. A la formación del cigoto acompaña la unión de una segunda célula espermática del grano de polen con dos núcleos polares del saco embrionario, para así el núcleo triploide, a partir del cual se desarrolla el endoespermo, tejido reserva alimenticia para el embrión. Además, otras estructuras del saco embrionario complementarán la formación de una semilla. En algunas especies, como el dicotiledóneas, el endospermo se reabsorbe antes de completar el desarrollo de la semilla. En algunas plantas, el embrión es un tanto rudimentario, constituido por un eje embrionario, y el dicotiledóneas, dos cotiledones se sustituyen en su función al endospermo. No obstante, en el embrión está establecido el plan de desarrollo del cuerpo de la planta, determinado por la distribución especial de las células. La micropropagación. Esta consiste en un conjunto de técnicas y métodos los cuales se utilizan para multiplicar plantas de forma asexual. También esta permite obtener plantas libres de enfermedades como virosis, y especialmente es útil para conservar plantas valiosas y mejorar las especies que en otros métodos no se puede llevar a cabo. ¿En qué consiste? La micropropagación consiste en que se cortan y toman pequeñas partes estructurales de las plantas para cultivarlas en condiciones artificiales.
La micropropagación se divide en embriogénesis somática y organogénesis. La embriogénesis consiste en la producción de embriones a partir de células que son puramente somáticas, las cuales se cultivan in vitro y en total ausencia del proceso de fecundación. La embriogénesis se divide en directa e indirecta. La organogénesis es la formación de un primordio unipolar a partir de una yema con el subsecuente desarrollo de este en un brote vegetativo. Al igual que la embriogénesis, la organogénesis se divide en organogénesis directa y organogénesis indirecta. La obtención de explantes. Los explantes son de diversa naturaleza, pueden ser porciones de tejidos, células sueltas, protoplastos, esporas, granos o semillas. Existen diferentes tipos de explantes según su interés a estudiar. También existen diferentes especies de interés biotecnológico. Etapas según Murashige. Estas consisten en 3 etapas. La primera etapa es la selección y desinfección de los explantos. Se toman los explantos, se lavan con agua y jabón. Posteriormente se introducen en etanol al 70% y con la ayuda de hipoclorito de sodio se lleva a cabo la desinfección. La siguiente etapa es multiplicación. Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron a las fases anteriores originen brotes de procedencia axilar o advenediza para pasar al enraizamiento. En esta etapa se produce la formación de raíces advenedizas en las especies herbáceas. Posteriormente se da la transferencia y aclimatación. En la transferencia se asegura de que estén en condiciones para poder ser trasplantadas en la tierra. Una vez trasplantadas en la tierra, se lleva a un ambiente protegido. Generalmente se llevan a invernaderos para que éstas sean protegidas de la luz solar directa y a su vez aumenten su capacidad fotosintética.